el templo de Santa Ana tiene la firme intención del padre Jesús Luján, quien es el párroco, de darle una manita de gato, por lo menos de una restauración y rehabilitación, de reconstruirlo como su tipo original. Claro. Yo paso algunas ocasiones por el templo de Santa Ana, ¿no has pasado por las noches? La iluminación que tiene se ve precioso, sí. Julio. Sí, Yo sí. creo que hay 2 templos tenemos que presumirlos. 3 quizás. El primero de ellos es el Tránsito, Julio. Sí. Que lo restauraron y lo rescataron bien. Sí. Este es otro, Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Yo pondría en cuarto lugar al templo de Nuestra Señora de la Purificación porque no le han dado lo que debe de ser. Claro. Nada más, como catedral. En fachada, ¿verdad? Y adentro, Julio, y adentro. Y bueno, decirles y comentarles, amigos del auditorio, por ejemplo, esta es la parte lateral de donde está el templo de la Santa Veracruz, ¿no, Julio? Sí, sí, sí. Bueno, este es, Julio, así subí el embudo campanario. para llegar al campanario. Sí. La 30 escalinata. escalones tiene. La los conté. escalinata, sí. 30. Y son así chiquitititos, chiquititos. Yo que calzo grande, pues imagínate. Casi nomás de- iba de con las puntitas. uñas, iba con las uñas agarrado. Tuve la oportunidad de subir, el templo está resquebrajado en su parte superior, Julio. Sí. La campana pende de un hilo, y sí tiene situaciones como hay que valorarlo y muchas otras cosas más. Pero bueno, para no hacer largo este asunto, el templo fue modificado porque hoy en día su techo es de concreto. Ajá. Entonces desde ahí ya perdió, ¿cómo se dice? Todo el estilo antiguo, ¿no, Julio? Sí, lo original. Sí, la originalidad. Y bueno, pues así está básicamente esto. Y fíjate que le pregunté traté de indagar la antigüedad de este templo. Sí. No le encontré un acta de nacimiento, no le encontré absolutamente No hay. nada. Y pues fui con el cronista ciudadano, Sí. con don Carlos López Gámez, y él dice, nosotros no tenemos nada. Se dice que, Sí. y esto fue lo que se dijo. Lamentablemente, Humberto, gracias por la oportunidad, no hay ningún tratado que abunde en pormenores con relación a la historia de los templos católicos aquí en Fresnillo. Entre ellos, evidentemente, está Santa Ana, que de acuerdo a las referencias que se han encontrado, que son muy pocas y dispersas, hay escritos, manuscritos que nos hablan del funcionamiento de ese templo a principios del siglo XVII. Y hay referencias físicas que corroboran lo que te estoy comentando. Actas de defunción, actas de matrimonio, fe de bautizo, inclusive de testamentos, principios del siglo XVII, y con nombres y todo. De ese templo, de acuerdo a otras referencias, se cree que ya estaba en funciones desde mitad, más bien en 1585, cuando ya había un asentamiento humano aquí en Fresnillo importante. Y se considera que él es uno de los templos de más antigüedad, porque allí está una capilla que supuestamente fue primero la del templo, la capilla del Cristo de la Santa Veracruz. ¿Que todavía existe en la parte lateral? Todavía existe, y una referencia con cierta intuición lógica, deducible obviamente, los barrios indígenas estuvieron cerca del templo de Santa Ana. En 1585 se hace referencia que los barrios indígenas eran tlaxcaltecas y unos de Michoacán, y ellos estaban cerca de allí por el templo, por el Cristo de la Santa Veracruz, porque aquí en lo que es ahora Fresnillo, en el centro, aquí habitaban los españoles, los dueños de minas, aquí en lo que es el centro. Hacia el rumbo de Buenos Aires, donde está el estilo de Buenos Aires, ahí estaba el asentamiento de los etíopes, los africanos, separados unos de otros. Pero volviendo a tu pregunta del templo, lamentablemente de Santa Ana no lo tenemos con más referencias como quisiéramos. El único templo que tiene más referencias, testimonios, escritos, pruebas de todo tipo de naturaleza es el Sagrado Corazón. Sí, claro. Así hay actas de fundación, de quién construyó las torres, la fachada, todo eso. Pero el templo ese, de hecho, lo terminaron. Entró en funciones al culto
en 1947. Claro, pues es caso. Sí, pues eso decimos que es contemporáneo, pero lamentablemente los demás no hay mucha información. Poca en los últimos años, pero de Santana, tristemente, el único que nos informaba algo de ella era el padre Guillermo Ordaz Tejada, que fue titular de ahí y el que construyó la notaría para atender en su tiempo lo que se refería al templo. Lamentablemente, pues no hubo nada escrito, pláticas que teníamos en aquellos años, pero algo que nos oriente, que nos precise el origen de ellos, lamentablemente no hay ningún archivo.